Cuentos de otro mundo presenta. El océano se abría ante ellos como un interminable abismo azul, bajo la tenue luz que apenas se filtraba desde la lejana superficie. Iván avanzaba al frente, con los ojos atentos a los extraños destellos que surgían a su alrededor. Estaban en el corazón del bosque de coral luminoso, un lugar donde las profundidades parecían cobrar vida propia. Las enormes estructuras de coral se alzaban como árboles en un bosque encantado, irradiando un brillo fosforescente en tonos verdes y azules. El agua aquí tenía un resplandor etéreo, casi hipnótico, pero Iván sabía que esa belleza oculta podía ser traicionera. Mientras se movían en silencio, sintió la presión de las profundidades aumentar, como un recordatorio constante de que este no era su mundo. Detrás de él, Linda se detenía de vez en cuando para analizar las corrientes con su equipo portátil. Los datos que recopilaba serían cruciales para no perderse en ese laberinto de luz y oscuridad. A su lado, Mia observaba con fascinación los corales que, al acercarse, parecían respirar. Sabía que estos organismos podían cambiar su forma en un parpadeo, y no siempre de manera amistosa. De repente, una sombra se deslizó entre los corales, apenas visible por el rabillo del ojo de César. Apretó la mandíbula y empuñó su lanza improvisada. Algo se movía en las sombras más allá del brillo, y no parecía amigable. El cazador veterano había aprendido que, en estas aguas, la vida podía volverse mortal en cuestión de segundos. Avanzaron más adentro del bosque, donde las estructuras coralinas eran más densas y formaban pasadizos naturales. El grupo se movía en una formación cerrada, con Iván al frente, Linda y Mia en el centro, y César cubriendo la retaguardia. Habían escuchado rumores de que en algún lugar de este bosque se encontraba un artefacto antiguo, un dispositivo que supuestamente podría ayudarlos a ubicar el santuario oculto. Era su única esperanza para encontrar un refugio seguro en este mundo sumergido. A medida que descendían, el resplandor de los corales se intensificaba y el ambiente se volvía más opresivo. Una densa neblina bioluminiscente cubría el suelo del bosque, ocultando cualquier cosa que pudiera acechar debajo. Mia, siempre cautelosa, movió una mano sobre la neblina y una nube de partículas brillantes se elevó en el agua como si fueran luciérnagas marinas. Linda señaló hacia adelante. En medio de los corales, un extraño destello de luz anaranjada parpadeaba. Podría ser el artefacto que estaban buscando, o una trampa natural diseñada para atraer a los desprevenidos. Iván asintió y avanzó con cautela, mientras los demás lo seguían en silencio. A medida que se acercaban, notaron que la fuente de luz no era un artefacto, sino una criatura, una especie de medusa gigante cuyos tentáculos brillaban intensamente. La criatura flotaba en el agua, como un guardián inmóvil de ese territorio. Los tentáculos se agitaban lentamente, cada uno con un resplandor que parpadeaba como un faro, listo para envolver a cualquiera que se acercara demasiado. César se movió hacia un lado, buscando un ángulo para evaluar la situación. No podían permitirse enfrentarse a una criatura de ese tamaño sin un plan. Mientras tanto, Linda, con sus dedos rápidos, ajustaba un dispositivo que llevaba en el brazo, intentando analizar las lecturas de energía que el organismo emitía. Necesitaban atravesar este lugar sin ser detectados. La tensión en el grupo era palpable, pero la necesidad de avanzar era aún mayor. Iván hizo una señal para moverse en silencio por un costado, evitando el alcance de los tentáculos. Avanzaron lentamente, manteniéndose lo más lejos posible de la medusa, mientras la luz anaranjada titilaba, casi como si supiera que estaban allí. De repente, un temblor sacudió el suelo del bosque de coral. Mia perdió el equilibrio por un momento, pero César la sostuvo antes de que pudiera ser arrastrada por una corriente inesperada. Los corales comenzaron a vibrar y a emitir un sonido profundo y retumbante, como si el océano entero estuviera despertando. Iván sabía que esto no era una coincidencia. Alguien, o algo, no quería que estuvieran allí. Justo cuando parecía que la situación estaba bajo control, una grieta se abrió en el suelo debajo de ellos, tragándose a Linda en un parpadeo. Sin pensarlo dos veces, Iván se lanzó tras ella, mientras César y Mia lo seguían de cerca, la oscuridad engulléndolos a todos en un descenso vertiginoso hacia lo desconocido. La caída parecía no tener fin. Iván sentía cómo la presión del agua aumentaba a su alrededor mientras descendían por la grieta. Las luces de sus linternas apenas podían atravesar la oscuridad abismal, pero justo cuando parecía que el descenso sería eterno, el grupo fue expulsado a un espacio abierto. De repente, estaban flotando en un nuevo entorno, uno que nunca habían visto antes.
Frente a ellos se extendía la ciudad despejada, un antiguo asentamiento sumergido que parecía un reflejo distorsionado de las civilizaciones pasadas. Sus torres de cristal se alzaban hacia la superficie, y sus paredes pulidas reflejaban la tenue luz del océano. Había algo casi sobrenatural en la forma en que los edificios parecían brillar, como si un sol invisible los iluminara desde dentro. Iván se tomó un momento para evaluar su entorno. Linda, que había sido arrastrada por la grieta, ahora flotaba a su lado, recuperando el aliento tras la caída. César y Mía se acercaron rápidamente, comprobando que todos estuvieran ilesos. A pesar del alivio inicial, la sensación de estar rodeados por una ciudad fantasma hizo que un escalofrío recorriera sus espaldas. Mientras avanzaban, Iván no podía dejar de maravillarse ante las estructuras que los rodeaban. Algunos de los edificios estaban cubiertos de algas y corales, mientras que otros parecían completamente intactos, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Cada paso que daban resonaba en el agua como un eco lejano, amplificando la sensación de que no estaban solos. Linda se detuvo frente a un edificio que tenía una gran entrada semicircular, rodeada de símbolos extraños que no lograba descifrar. Usando su dispositivo portátil, comenzó a escanear las paredes, intentando descifrar si contenían alguna pista sobre el santuario oculto. Mía, mientras tanto, se sintió atraída por un jardín sumergido lleno de plantas bioluminiscentes que parecían flotar en el agua como fantasmas danzantes. De repente, César levantó la mano, señalando hacia las sombras. Un destello de luz se movió rápidamente entre las ruinas. No era una criatura marina, parecía una máquina, algún tipo de dron antiguo que patrullaba la zona. Iván frunció el ceño. Si esta ciudad estaba siendo vigilada, entonces no eran los primeros en llegar aquí. El grupo decidió adentrarse en uno de los edificios más grandes, con la esperanza de encontrar información sobre el artefacto que buscaban. Al entrar, se encontraron con un vasto salón lleno de antiguos artefactos flotando en vitrinas selladas. Algunos parecían ser objetos cotidianos de una civilización perdida, mientras que otros brillaban con una energía que no podían identificar. Mientras exploraban, Linda tropezó con un pequeño pedestal que contenía un extraño cubo de cristal. Al tocarlo, el cubo emitió un destello que iluminó toda la sala, proyectando hologramas de personas que se movían y hablaban en un idioma que no comprendían. Era como si estuvieran viendo un recuerdo del pasado. Iván se acercó al cubo, fascinado, pero antes de que pudiera examinarlo más, el suelo bajo sus pies tembló. La ciudad parecía estar despertando de un largo letargo. Los hologramas desaparecieron de repente, y una serie de alarmas comenzaron a resonar en el agua, haciendo que todo el entorno vibrara. César, siempre alerta, indicó al grupo que se moviera rápidamente. Las estructuras alrededor de ellos comenzaron a desmoronarse, y el agua se llenó de escombros y corrientes violentas. Tenían que salir de la ciudad despejada antes de que quedaran atrapados bajo los escombros. Mía, que estaba observando las plantas bioluminiscentes, notó que comenzaban a apagarse, como si el lugar estuviera perdiendo su energía. Sin perder tiempo, se unió al grupo que ya se apresuraba hacia la salida. El dron que habían visto antes ahora los perseguía, como si intentara impedir que se fueran con lo que habían descubierto. Con cada segundo que pasaba, la ciudad colapsaba a su alrededor. Iván guió al grupo a través de pasadizos estrechos y túneles que apenas recordaban, mientras el dron seguía cada uno de sus movimientos. Finalmente, encontraron un canal que los condujo de regreso a las afueras de la ciudad. Justo cuando pensaban que estaban a salvo, una última explosión sacudió el entorno, expulsándolos fuera con una poderosa corriente. Flotando en la inmensidad del océano, el grupo se reagrupó, exhaustos pero ilesos. Linda sostenía el cubo de cristal en sus manos, el artefacto que podría contener la clave para llegar al santuario. Iván sabía que la próxima etapa de su viaje sería aún más peligrosa, pero no podían detenerse ahora. El camino los llevaría al lugar más temido de Atlántida, el abismo de Leviatán. El océano se volvía más oscuro y opresivo a medida que el equipo se acercaba al borde del abismo de Leviatán. Este lugar era temido por todos los que se atrevían a navegar en las aguas de Atlántida. Era una grieta que se perdía en las entrañas de la tierra, un abismo tan profundo que ni la luz del sol podía alcanzarlo. A medida que descendían, el grupo sentía como la presión aumentaba a su alrededor y el agua se volvía más fría y densa, como si el océano quisiera aplastarlos. Iván lideraba al grupo con una determinación silenciosa. Sus ojos escudriñaban la oscuridad frente a ellos, buscando cualquier señal de peligro. El cubo de cristal que Linda había recuperado en la ciudad despejada parecía emitir un tenue resplandor azul que los guiaba hacia su objetivo. Era su única esperanza para encontrar el santuario antes de que los recursos de su nave flotante se agotaran por completo.
El equipo se adentró en el abismo, dejando atrás la luz y el calor de las aguas superiores. Todo a su alrededor era un manto de sombras y silencio, roto solo por el sonido de sus propios respiradores. A su alrededor, podían ver formas borrosas moverse en la penumbra, criaturas gigantes que nadaban en las profundidades, sus siluetas apenas visibles a la distancia. César, con su instinto de cazador, se mantenía alerta, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Sabía que en este abismo, las criaturas podían atacar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que más le inquietaba no eran los depredadores marinos, sino la sensación de que algo más los estaba observando desde las sombras. Mientras continuaban descendiendo, el resplandor del cubo comenzó a intensificarse, guiándolos hacia una serie de formaciones rocosas que parecían emerger de la nada. Estas rocas formaban un camino que los conducía aún más profundo en el abismo. Sin embargo, a medida que avanzaban, las corrientes de agua se volvían más traicioneras, como si el propio océano intentara apartarlos de su destino. Mia, siempre fascinada por la vida marina, no pudo evitar fijarse en las extrañas criaturas que nadaban a su alrededor. Eran seres que nunca había visto antes, con cuerpos traslúcidos y tentáculos que parecían brillar en la oscuridad. Sin embargo, no había tiempo para estudiar a estas criaturas, el abismo era un lugar que no perdonaba la distracción. Finalmente, tras lo que parecieron horas de descenso, el equipo llegó a una vasta cavidad submarina. Frente a ellos se alzaba una estructura colosal, una puerta ciclópea tallada en la roca. Estaba decorada con intrincados símbolos y relieves que recordaban a una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que jamás habían imaginado. Esta debía ser la entrada al santuario, el lugar que habían estado buscando. Linda se acercó a la puerta, sosteniendo el cubo de cristal. Cuando lo colocó en un pedestal cercano, un resplandor azul se extendió por los símbolos tallados en la roca, iluminando el lugar con un brillo sobrenatural. Lentamente, la puerta comenzó a abrirse, revelando un pasaje que se extendía hacia las profundidades de la estructura. Iván, con un nudo en el estómago, avanzó primero, seguido por los demás. El pasaje estaba cubierto de inscripciones y murales que contaban la historia de una civilización perdida que había dominado los mares mucho antes de que la tierra se sumergiera en las aguas. Pero lo que más les llamó la atención fue la representación de una criatura colosal, un ser que parecía haber sido el guardián de este lugar. El Leviatán. A medida que se adentraban más en el santuario, las paredes vibraban levemente, como si la estructura estuviera viva. El grupo podía sentir una presencia a su alrededor, un peso invisible que los envolvía. Iván no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo vigilados, y no tardó mucho en confirmarse su temor. Desde las sombras más profundas del pasaje, un par de ojos gigantes y brillantes se abrieron de repente, iluminando la caverna. La criatura que emergió era una bestia descomunal, con un cuerpo serpentino cubierto de escamas relucientes y ojos que brillaban con una inteligencia antigua y despiadada. Era el Leviatán, el guardián del santuario. El grupo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el monstruo se abalanzara sobre ellos, sus mandíbulas abiertas como una trampa mortal. Iván y los demás se dispersaron en diferentes direcciones, intentando evitar los colosales tentáculos que la criatura usaba para bloquear su escape. Linda, sosteniendo el cubo, lo agitó desesperadamente, esperando que la luz que emitía pudiera ahuyentar al Leviatán. Pero en lugar de huir, el Leviatán pareció volverse aún más furioso, como si el cubo lo atrajera. La criatura atacó con una furia renovada, sus rugidos resonando en el agua como explosiones sordas. Mia, recordando los murales, se dio cuenta de que el cubo no era una herramienta de guía, sino una llave para controlar al Leviatán. Iván, entendiendo el riesgo que corrían, tomó una decisión. Gritó a Linda que arrojara el cubo al abismo. Con un movimiento rápido, Linda lo lanzó tan lejos como pudo, y el Leviatán, cegado por la luz, lo siguió, desapareciendo en la oscuridad. El equipo, sin perder un segundo, corrió hacia el interior del santuario, con el rugido del Leviatán desvaneciéndose en la distancia. Habían logrado escapar, pero sabían que su enfrentamiento con la bestia era solo el comienzo. Frente a ellos, un vasto salón se abrió, con una serie de cámaras que parecían contener tecnología y secretos que podrían cambiar el destino de Atlántida. El santuario estaba ante ellos, pero lo que contenía podría ser tanto una salvación como una condena. El grupo avanzó con cautela por el vasto salón que se abría ante ellos. Las paredes del santuario brillaban con una luz tenue y pulsante, como si el lugar tuviera un latido propio. Cada paso resonaba en el agua, amplificado por la extraña energía que recorría las antiguas estructuras. Iván sabía que habían llegado al núcleo del santuario, el lugar donde yacía la última esperanza de los sobrevivientes de Atlántida. Al frente, Linda guiaba al grupo con el escáner en mano,
detectando fluctuaciones energéticas que los conducían hacia una gran cámara central. A medida que se acercaban, las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos que contaban la historia de una civilización que había prosperado antes del gran hundimiento. Se decía que los habitantes de este lugar habían creado una fuente de energía capaz de controlar el océano mismo. Finalmente, llegaron a la cámara central. Era un espacio colosal, con un techo abovedado que se extendía hacia las alturas. En el centro, una estructura en forma de cúpula flotaba, irradiando un resplandor dorado que iluminaba la sala. Dentro de esta cúpula, un orbe de energía pura flotaba, girando lentamente. Iván entendió de inmediato que ese debía ser el artefacto que buscaban, la fuente de energía que podría salvar a su gente, pero no estaban solos. Mientras se acercaban a la cúpula, una serie de drones antiguos se activaron, flotando desde las paredes y enfocando sus luces en el grupo. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos mecánicos que resonaban como advertencias. César apretó su lanza, listo para defenderse, pero Iván levantó una mano para detenerlo. No podían arriesgarse a dañar el artefacto. Tenían que encontrar una forma de desactivar los drones sin causar una reacción en cadena. Mia, observando los murales alrededor, notó un patrón que parecía coincidir con los símbolos en el pedestal frente a la cúpula. Con un rápido movimiento, comenzó a manipular los controles, ajustando los símbolos en una secuencia específica que había descifrado durante su exploración. Los drones titubearon y, uno a uno, se desactivaron, cayendo al suelo como si hubieran perdido toda su energía. El camino hacia el orbe estaba despejado. Iván, Linda, César y Mia avanzaron juntos, sabiendo que este era el momento decisivo. Linda se acercó al pedestal que controlaba el orbe, conectando su dispositivo al sistema. El artefacto brilló intensamente, y en ese instante, una serie de hologramas comenzaron a proyectarse alrededor de ellos. Eran imágenes de la civilización que había construido Atlántida, sus descubrimientos y, finalmente, su desesperación cuando el océano comenzó a tragarse su mundo. De repente, una alerta comenzó a sonar en todo el santuario. El orbe había detectado la presencia de intrusos y estaba preparando un protocolo de autodestrucción. El tiempo corría en su contra. Iván sabía que si no desactivaban el sistema, no solo perderían el artefacto, sino que todo el santuario colapsaría sobre ellos, sepultándolos en el abismo para siempre. Linda, con sus manos temblorosas, trataba de descifrar los controles mientras la cuenta regresiva continuaba. César y Mia intentaban mantener la calma, pero podían sentir el pánico que crecía en sus corazones. Iván, tomando una decisión rápida, se acercó al orbe, colocando sus manos sobre él. Sentía una corriente de energía fluir a través de su cuerpo, como si la antigua tecnología intentara comunicarse con él. En un destello de comprensión, Iván entendió lo que debía hacer. El orbe no era simplemente una fuente de energía, era una inteligencia artificial diseñada para proteger a la civilización que una vez habitó Atlántida. Iván, en un acto de fe, se concentró y pidió a la inteligencia que los ayudara a salvar a su gente, mostrándole imágenes de los sobrevivientes en su nave flotante, luchando por mantenerse con vida en el océano. El orbe titiló por un momento, como si estuviera procesando la información. Luego, con un destello final, la cuenta regresiva se detuvo, y la energía en la sala cambió de tono, volviéndose cálida y reconfortante. El santuario comenzó a reconfigurarse, abriendo pasajes que conducían a cámaras llenas de tecnología que podrían cambiar el destino de los últimos habitantes de la Tierra. Con el artefacto bajo su control, el grupo supo que habían encontrado más que una simple fuente de energía, habían desbloqueado un conocimiento que podría devolverles la esperanza. Salieron del santuario con la certeza de que, aunque el océano era un lugar hostil, aún quedaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras ascendían hacia la superficie, dejando atrás el abismo y el leviatán que había jurado proteger el santuario, Iván miró a sus amigos con una sonrisa cansada. Habían logrado lo imposible, y ahora, el destino de Atlántida estaba en sus manos. El viaje estaba lejos de terminar, pero al menos ahora, tenían una oportunidad real de salvar a su gente. ¿Qué te pareció esta increíble aventura en las profundidades de Atlántida? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia fue tu favorita o qué final le habrías dado. Si te gustan las historias llenas de misterio, acción y mundos fascinantes, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos épicos. Nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad submarina. Y recuerda, el océano está lleno de secretos, ¿te atreves a descubrirlos con nosotros? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, exploradores.